Una hija decide irse de casa después de haber sido maltratada toda su vida por su padre. Años más tarde, en su lecho de muerte, su padre revela algo que la impactó. Desde el inicio de su vida, María sentía el peso del rechazo en su hogar. Creciendo en un ambiente donde la preferencia por los hermanos era evidente, se encontraba frecuentemente a la sombra de sus necesidades y deseos. El padre, un hombre consumido por el alcoholismo, sumergía a la familia en un ciclo de desesperación y negligencia. Sus ganancias, que podrían haber proporcionado confort y seguridad, se disipaban en bebidas y frivolidades, dejando poco para lo esencial. La madre de María, agobiada por la lucha diaria para mantener a flote a la familia, apenas tenía tiempo o energía para brindarle la atención y el amor que ella anhelaba. En su hogar, las risas eran escasas, y los momentos de alegría, fugaces. La atmósfera estaba impregnada de una tristeza profunda, un pesar que se adhería a las paredes y se enredaba en el aire que respiraban. María se sentía invisible, una sombra en su propia casa. Sus logros pasaban desapercibidos, sus palabras, ignoradas. Aprendió a caminar en puntillas, a hablar en susurros, a no molestar. Se convirtió en una experta en pasar desapercibida, en desvanecerse en el fondo para evitar el desprecio o la indiferencia de su familia. La escasez de recursos era una constante. La ropa de María estaba desgastada y remendada, evidencia de los intentos de su madre por extender su vida útil. La comida era simple y escasa, a menudo limitada a lo mínimo para saciar el hambre. María conocía el sabor de la privación, el vacío en el estómago que no se llenaba solo con esperanzas. Las noches en que María necesitaba silencio para estudiar o simplemente descansar eran invadidas por el sonido alto de la televisión, una indiferencia que marcaba profundamente su alma. El frío que se infiltraba por las ventanas mal selladas de su habitación era un recordatorio constante de las promesas incumplidas del padre, de cuidados que nunca llegaron. En esas noches, María se sentía más sola que nunca. Mientras el bullicio de la televisión resonaba a través de las paredes delgadas de su hogar, ella luchaba por concentrarse en sus libros, por encontrar un oasis de tranquilidad en medio del caos. La luz parpadeante de la pantalla se filtraba por debajo de la puerta de su habitación, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su deseo de paz. El frío era implacable, una presencia constante que se enredaba en sus sábanas y se aferraba a su piel. Las ventanas mal selladas de su habitación dejaban entrar no solo el aire helado, sino también el sonido de la vida nocturna de la calle, un recordatorio de un mundo exterior que parecía tan lejano y ajeno a su realidad. María se envolvía en capas de ropa vieja y gastada, buscando un calor que parecía escurridizo, una comodidad que nunca llegaba. La indiferencia de su familia hacia su necesidad de silencio y calidez era un golpe más a su ya frágil sentido de valía. Se sentía olvidada, relegada a un segundo plano en su propia casa. Las promesas de su padre, esas palabras vacías de cuidado y protección, resonaban en su mente como un eco burlón. María sabía que dependía de sí misma, que cualquier sueño de un futuro mejor estaba en sus manos, a pesar del ruido, del frío y de la indiferencia que la rodeaban. Las discusiones frecuentes con su madre sobre la atmósfera de tristeza que permeaba la casa, resultado directo del alcoholismo de su padre, se volvían cada vez más comunes. María, desesperada por comprensión y cambio, se encontraba ante una madre sobrecargada, cuyas energías eran enteramente consumidas por el cuidado de la casa y de los otros hermanos. La madre, aunque ahogada en sus propias luchas y responsabilidades, parecía incapaz de percibir la profundidad del dolor de María, mucho menos de ofrecer el apoyo emocional que ella tanto necesitaba. En esos momentos de confrontación, la frustración de María se hacía palpable. Sus palabras, cargadas de desesperación, buscaban abrir una brecha en el muro de indiferencia que parecía separarla de su madre. Las discusiones solían empezar con un tono de súplica, con María intentando explicar cómo la tristeza y el abandono estaban afectando su bienestar y su futuro. Pero a medida que la conversación avanzaba, la impotencia se apoderaba de ella, transformando sus ruegos en reclamos. Estos intercambios dejaban una marca profunda en María. Cada discusión no resuelta se sumaba a la montaña de desilusiones y desencuentros que se acumulaban en su corazón.
La sensación de ser incomprendida por su propia madre, la persona que se suponía que debía protegerla y apoyarla, era una herida que se iba haciendo más profunda con el tiempo. En su búsqueda de comprensión y cambio, María se sentía cada vez más sola, atrapada en una realidad que parecía no tener salida. Esta sensación de abandono y desamparo era una carga pesada, un obstáculo constante en la búsqueda de María por un sentimiento de pertenencia y felicidad. El hogar, que debería ser un refugio de seguridad y amor, se transformó en un escenario de desesperanza y conflicto. La necesidad de escapar de esa realidad se convirtió en el motor de su determinación, impulsándola a buscar un futuro donde pudiera finalmente encontrar la paz y la estabilidad que tanto le faltaban. Viviendo su infancia y adolescencia bajo estas circunstancias sombrías, María cultivó dentro de sí la certeza de que necesitaba salir de esa casa lo antes posible. La angustia y el dolor, alimentados diariamente por el estado degradante de su padre y por la tristeza permanente de su madre, la consumían profundamente. Cada día en ese ambiente era un recordatorio doloroso de lo que ella deseaba desesperadamente olvidar. La imagen de su padre, perdido en la adicción, y de su madre, desgastada y resignada, eran cicatrices emocionales que ella cargaba. El deseo de distanciarse de ese mundo de desilusiones se convirtió en su único objetivo, una luz al final de un túnel oscuro y solitario. María se sentía atrapada en una jaula de desesperanza, donde cada día era una lucha por mantenerse a flote en un mar de tristeza. La visión de su padre, sumido en su adicción, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de cómo las decisiones podían llevar a la destrucción. El deseo de María de distanciarse de ese mundo de desilusiones se convirtió en su brújula, en la luz que guiaba sus pasos en la oscuridad. Se aferraba a la esperanza de que, algún día, podría dejar atrás las sombras de su infancia y adolescencia, y encontrar un lugar donde la alegría y la paz no fueran solo un sueño lejano. En su corazón, estaba decidida a transformar el dolor en fuerza, a convertir las cicatrices emocionales en testimonios de su resiliencia y su capacidad para superar las adversidades más desgarradoras. Para María, la salida no representaba solo una huida física, sino también la búsqueda de una liberación emocional y psicológica. Soñaba con un lugar donde pudiera respirar sin sentir el peso de la opresión, donde el sonido de la risa no fuera un eco distante y donde la felicidad no fuera solo un vislumbre momentáneo. Ese anhelo por el cambio se convirtió en la fuerza motriz de su existencia, empujándola a trabajar duro, estudiar con empeño y buscar oportunidades que la llevaran lejos de allí. La decisión de María de seguir un camino diferente al de su familia no se tomó a la ligera. Sabía que al dejar atrás su hogar, también se estaría distanciando de su madre y hermanos, los únicos que, a pesar de las circunstancias, compartían el amor que aún resistía entre las paredes de esa casa. Sin embargo, la necesidad de salvarse a sí misma y construir una nueva vida, donde pudiera ser dueña de su destino, hablaba más fuerte. No obstante, la determinación de María por forjar un futuro diferente era inquebrantable. Estaba consciente de que permanecer en ese ambiente tóxico solo perpetuaría su sufrimiento y limitaría sus posibilidades de crecimiento personal y profesional. La visión de una vida donde pudiera tomar sus propias decisiones, sin estar constreñida por las cadenas del pasado, era lo que la impulsaba a seguir adelante. La necesidad de salvarse a sí misma se convirtió en el motor de su resolución. María entendía que, para florecer y alcanzar su pleno potencial, necesitaba alejarse de las sombras que la habían envuelto durante tanto tiempo. Estaba dispuesta a pagar el precio de la distancia emocional con su familia, si eso significaba la posibilidad de construir una existencia donde pudiera ser dueña de su destino, libre de las ataduras de la desesperanza y la desilusión. Así, con un corazón cargado de esperanza y temor, María tomó la decisión de emprender un nuevo camino. Un camino que la llevaría lejos de su hogar, pero que prometía la libertad de ser ella misma, de escribir su propia historia, una historia donde la tristeza y el abandono serían solo recuerdos lejanos en el horizonte de su nueva vida. En una tarde nublada, el aire cargado de expectativa, María reunió el coraje para compartir la noticia con sus padres. El silencio de la sala parecía presagiar la frialdad de la recepción.
El cielo gris fuera de la ventana reflejaba el estado de ánimo en el interior de la casa. María se sentía como si estuviera a punto de cruzar un umbral, de dar un paso hacia lo desconocido. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, se armó de valor y se preparó para hablar. La habitación estaba impregnada de una tensión palpable, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. María dijo: «Mamá, papá, necesito contarles algo. Conseguí una beca de estudios en otra ciudad. Voy a necesitar mudarme». La madre, absorta en sus quehaceres, apenas levantó la mirada, como si las palabras de María fueran solo un susurro lejano. Su rostro, marcado por el cansancio y la resignación, mostraba poca reacción ante la noticia. Mientras tanto, el padre, con una mirada distante, típica de quien se refugiaba en el alcohol para olvidar sus penas, ni siquiera reaccionó. Su expresión era la de alguien perdido en un mundo propio, ajeno al dolor y a las esperanzas de su hija. «Ah, ¿sí? Qué bueno para ti», dijo la madre con una voz que carecía de entusiasmo. No había calidez en su tono, solo la resignación de quien enfrentaba la vida un día a la vez, sin esperar ya sorpresas ni alegrías. María, con un hilo de esperanza, dijo: Yo esperaba que se alegraran. Es una gran oportunidad para mí». Su voz temblaba ligeramente, revelando la vulnerabilidad que sentía en ese momento. Buscaba en sus padres una señal de apoyo, un indicio de que su logro significaba algo para ellos. El padre, que ni siquiera desvió su mirada de la televisión, dijo: «¿Y qué quieres que digamos? Buena suerte». Su respuesta fue cortante, desprovista de cualquier emoción. Era evidente que la noticia no había logrado penetrar la niebla de indiferencia que lo rodeaba. María sintió un nudo en la garganta. La falta de reacción de sus padres era un golpe más a su ya frágil esperanza de conexión. En ese momento, se dio cuenta de que su partida sería más solitaria de lo que había imaginado. La brecha entre ella y su familia parecía haberse ensanchado aún más, dejándola con la sensación de que, en su búsqueda de un futuro mejor, tendría que dejar atrás no solo su hogar, sino también la esperanza de obtener el apoyo y el amor que tanto anhelaba. La indiferencia en su voz era una cuchilla afilada, cortando el último lazo de esperanza de María por una despedida afectuosa. Sin más palabras, María subió a su habitación, las maletas ya listas simbolizando el peso de la decisión que había tomado. Cada prenda de ropa, cada libro, cada pequeño objeto que había elegido llevar consigo era un pedazo de una vida de la cual se despedía sin mirar atrás. Subiendo las escaleras con pasos pesados, María sentía como el eco de su soledad resonaba en cada rincón de la casa. Al entrar en su habitación, la realidad de su partida se hizo más palpable. Las maletas, abiertas y a medio llenar, yacían sobre la cama, como si estuvieran esperando ser testigos del final de un capítulo y el comienzo de otro. El día de la partida, María cargó sus maletas, cada paso hacia lo desconocido resonando en el vacío emocional dejado por la falta de apoyo de su familia. No hubo despedidas calurosas, no hubo abrazos ni palabras de aliento. Solo el sonido sordo de las ruedas de las maletas contra el suelo, acompañándola hasta la salida. María, susurrando para sí misma, dijo al salir: «Necesito hacer esto. Por mí». Y así, María partió, dejando atrás la casa que nunca fue un hogar en el verdadero sentido de la palabra. La indiferencia de sus padres en ese momento crucial no fue una sorpresa, sino la confirmación de la necesidad de buscar su propio camino, lejos de las sombras del pasado. La soledad de la partida no disminuyó la determinación de María. Al contrario, reforzó su resolución de construir una nueva vida, donde el éxito y la felicidad serían frutos de su propio esfuerzo. Sin una mirada de aliento, María abrazó el futuro con la fuerza de quien sabe que la única aprobación que necesita es la suya. En la nueva ciudad, lejos del ambiente que tanto la había sofocado, María se sumergió de lleno en los estudios y el trabajo, canalizando toda su energía para transformar sus sueños en realidad. La universidad se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde, por primera vez, sintió que pertenecía y era valorada por sus capacidades y esfuerzo. Noches de insomnio dedicadas a los libros y días agotadores de trabajo no eran una carga, sino escalones en la escalera hacia su éxito.
Al llegar a esta nueva etapa de su vida, María sintió una liberación que nunca antes había experimentado. La ciudad, con su bullicio y diversidad, le ofrecía un contraste refrescante a la opresión que había sentido en su hogar. Cada día era una oportunidad para descubrirse a sí misma, para explorar sus límites y expandir sus horizontes. La universidad se convirtió en el escenario de su transformación. Las aulas y bibliotecas eran espacios donde su mente se nutría de conocimiento y donde sus ideas eran acogidas con entusiasmo. Sus compañeros y profesores reconocían su dedicación y talento, brindándole el apoyo y la motivación que tanto había anhelado. Por primera vez, María se sentía parte de una comunidad, unida por el amor al aprendizaje y el deseo de crecer. Las noches de insomnio, con los ojos fijos en las páginas de los libros, se convirtieron en rituales sagrados. Cada concepto comprendido, cada teoría dominada, eran victorias personales que la acercaban a su meta. Los días agotadores de trabajo, equilibrando sus responsabilidades académicas con la necesidad de sostenerse económicamente, eran prueba de su fortaleza y determinación. Para María, cada esfuerzo, cada sacrificio, era un peldaño en la escalera hacia su éxito. La visión de un futuro brillante, donde su talento y dedicación serían reconocidos, la impulsaba a seguir adelante, a pesar de los desafíos. En esta nueva ciudad, lejos de las sombras de su pasado, María estaba forjando su camino, transformando sus sueños en una realidad tangible, paso a paso. Con el paso de los años, el esfuerzo incansable de María comenzó a dar frutos. Se graduó con honores, un hito que, aunque solitario, fue celebrado con la alegría de quien ha superado obstáculos inimaginables. La graduación no fue solo un rito de paso académico, sino la prueba de su fuerza, determinación e independencia. Los años de estudio y sacrificio se materializaron en ese momento de triunfo, cuando su nombre fue llamado y ella cruzó el escenario para recibir su diploma. Vestida con la toga y el birrete, María sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Cada aplauso, cada felicitación, resonaba en su corazón como un eco de sus propias batallas internas, de las noches en vela y los días de trabajo duro. Aunque la ceremonia de graduación fue un evento solitario, sin familiares que la acompañaran o amigos íntimos que celebraran a su lado, María no se sintió sola. En su interior, llevaba el recuerdo de su madre y hermanos, y la certeza de que su logro era también un tributo a su propia resiliencia y al amor que, a pesar de todo, nunca dejó de sentir por ellos. El mundo profesional la recibió con los brazos abiertos. María pronto se destacó en su área, su pasión y dedicación reflejándose en cada proyecto que asumía. El éxito profesional trajo estabilidad financiera, permitiéndole alcanzar los objetivos que parecían tan lejanos en aquellos días oscuros en su antigua casa. Compró su propio apartamento, un espacio acogedor que decoró con esmero, cada detalle un recordatorio de sus logros. Al adentrarse en el mundo laboral, María descubrió un nuevo escenario donde demostrar su valía. Su enfoque y entrega en cada tarea no pasaron desapercibidos, y pronto se convirtió en una figura respetada en su campo. Los desafíos que enfrentaba en el trabajo eran oportunidades para crecer y demostrar su capacidad, y ella los abordaba con la misma determinación que había mostrado en sus años de estudio. La estabilidad financiera que llegó con su éxito profesional le permitió cumplir sueños que antes parecían inalcanzables. Comprar su propio apartamento fue un hito significativo en su vida, un símbolo de independencia y logro personal. María invirtió tiempo y atención en cada detalle de su nuevo hogar, desde la elección de los muebles hasta la decoración de las paredes. Cada objeto en su apartamento era una pieza cuidadosamente seleccionada, un reflejo de su gusto y de su historia personal. Nuevos amigos y colegas formaron una red de apoyo y afecto que María nunca imaginó posible. Cenas, encuentros y celebraciones llenaban su tiempo libre con risas e historias compartidas, una nueva familia elegida por afinidades y respeto mutuo. En medio de estas nuevas conexiones, María encontró un sentido de comunidad y pertenencia que su infancia le había negado. Al adentrarse en esta nueva etapa de su vida, María descubrió el valor de la amistad y la camaradería. Las relaciones que fue construyendo en su entorno laboral y social se convirtieron en pilares de apoyo y cariño.
Los colegas con los que compartía largas horas de trabajo se transformaron en amigos con quienes reía, celebraba, y en ocasiones, encontraba consuelo. La relación con su padre, sin embargo, permaneció distante. Las raras actualizaciones sobre su condición llegaban a través de contactos esporádicos con los hermanos. María no sentía rencor, en su lugar, una especie de indiferencia pacífica se había instalado en su corazón. Había aprendido a vivir sin esperar aprobación o amor de donde sabía que no vendrían. Su pasado, aunque una parte indeleble de su historia, ya no definía quién era o lo que podía alcanzar. El vínculo con su padre se había transformado en una conexión tenue, mantenida a flote por las escasas noticias que recibía de vez en cuando. Las conversaciones con sus hermanos sobre él eran breves y superficiales, como si el tema fuera demasiado delicado o ya no tuviera la misma importancia de antes. María había construido una barrera emocional, una defensa contra la decepción y el dolor que solía acompañar sus pensamientos sobre su padre. En su nueva vida, María encontró no solo éxito y realización profesional, sino también una paz interior que le había sido extraña durante mucho tiempo. Había aprendido que la felicidad no era un destino, sino un viaje construido día tras día, con sus propias manos. Y, a pesar de los desafíos y las nostalgias de un hogar que nunca tuvo, María sabía que había encontrado su camino, pavimentado con las lecciones de su pasado e iluminado por las posibilidades de su futuro. Justo cuando María creía que había encontrado un equilibrio y vivía su vida con plenitud, disfrutando del fruto de sus esfuerzos y de las relaciones que había cultivado, una llamada inesperada de su hermano irrumpió en su tranquilidad, sacudiendo las profundidades de su ser. María tomó el teléfono con una sensación de presagio, sus dedos temblorosos al deslizar la pantalla. «Hola». Del otro lado, la voz familiar de su hermano sonó con una seriedad inusual. «Hola, María. Soy yo. Hay algo importante que debemos discutir sobre papá». Al escuchar la mención de su padre, la voz de María se tensó, un eco involuntario de las cicatrices emocionales que llevaba consigo. ¿Qué sucedió ahora? Con un suspiro pesado, su hermano comenzó a revelar la difícil noticia: le diagnosticaron Parkinson y demencia. La situación aquí se está volviendo cada vez más difícil. María sintió un nudo en la garganta, luchando por mantener la compostura. ¿Y qué esperas que haga yo al respecto? Su hermano, con un tono de súplica, respondió: no lo sé. Quizás sea el momento de intentar reconstruir algo, de ser una familia otra vez, de alguna manera. Él nos necesita ahora más que nunca. Una tormenta de emociones se agitó dentro de María. La idea de enfrentar nuevamente el dolor del pasado la llenaba de temor, pero la vulnerabilidad en la voz de su hermano y la gravedad de la situación de su padre despertaron un sentimiento de compasión inesperado. Con voz temblorosa, María respondió: necesito tiempo para procesar esto. No es una decisión fácil, como bien sabes. Antes de colgar, su hermano hizo un último intento de llegar a ella. Entiendo, María. Pero recuerda, a pesar de todo, él sigue siendo nuestro padre. En estos momentos, somos todo lo que le queda. La llamada terminó con promesas vagas de mantenerse en contacto y actualizaciones sobre la condición del padre. María colgó el teléfono, sintiéndose inundada por emociones contradictorias. Por un lado, la indiferencia que había cultivado como mecanismo de defensa a lo largo de los años. Por otro, un atisbo de empatía por un hombre que, a pesar de sus muchos defectos, enfrentaba ahora una batalla que nadie merecía luchar solo. Esta noticia no fue bien recibida por María, no porque deseara mal a su padre, sino porque traía a la superficie la complejidad de sentimientos que había trabajado duro para superar. La posibilidad de reengancharse con la familia bajo tales circunstancias era una realidad que María no estaba preparada para enfrentar. La paz que había encontrado en su nueva vida estaba ahora amenazada por la sombra de un pasado que creía haber dejado atrás. Meses pasaron desde aquella difícil conversación con su hermano, y María, aún sin dar una respuesta definitiva o reanudar los lazos familiares, se mantuvo inmersa en su rutina, tratando de alejar los pensamientos que la vinculaban de vuelta a su distante familia. Fue entonces cuando otra llamada la alcanzó, una que cambiaría todo nuevamente. Durante esos meses,
María se había sumergido aún más en su trabajo y en las actividades que llenaban su vida en la ciudad. Cada día, se esforzaba por mantenerse ocupada, por llenar cada hora con tareas y compromisos que la mantuvieran alejada de la reflexión y la duda. Los momentos de soledad, sin embargo, eran inevitables, y en ellos, los recuerdos y las preguntas sobre su familia emergían como sombras persistentes. La noticia del deterioro de su padre había dejado una huella en su mente, un eco que resonaba en los rincones más profundos de su ser. A pesar de la distancia emocional que había cultivado a lo largo de los años, la idea de su padre enfrentando la enfermedad y la vulnerabilidad la perturbaba. La indecisión sobre cómo actuar frente a esta realidad se convirtió en una constante en su vida, una lucha interna entre el deseo de protegerse a sí misma y la compasión que aún sentía por su familia. Fue en medio de este torbellino de emociones que otra llamada llegó, una tarde cuando el sol comenzaba a ocultarse y las sombras de la duda se hacían más densas. Al ver el nombre de su hermano en la pantalla del teléfono, María sintió un escalofrío de anticipación. Esta nueva llamada, inesperada y oportuna, traía consigo la promesa de noticias que podrían alterar nuevamente el curso de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas, María respondió, sin saber que esta conversación sería el inicio de otro capítulo en su compleja historia familiar. María respondió al teléfono con un tono de voz calmado. ¿Hola? Del otro lado de la línea, la voz de su hermano sonó temblorosa y cargada de emoción. María, es sobre mamá. Ella nos dejó. Sucedió de manera repentina, una enfermedad que no vimos venir. Al escuchar estas palabras, María sintió como si el mundo se detuviera. La noticia del fallecimiento de su madre golpeó su corazón con una fuerza abrumadora, sumergiéndola en un mar de dolor y confusión. Era un dolor profundo y punzante, que la tomó por sorpresa, revelando cuánto amor y conexión aún existía en lo más profundo de su ser. Atrapada en un torbellino de emociones, María preguntó con voz temblorosa, ¿qué dices? ¿Cómo es posible? Ella estaba enferma. Su hermano, luchando por mantener la compostura, respondió, mamá había estado sintiéndose mal por un tiempo, pero nunca quiso alarmarnos. Todos pensábamos que era solo el cansancio, ya sabes, con la situación de papá y todo lo demás. No nos dimos cuenta de la gravedad hasta que fue demasiado tarde. La revelación de que sus hermanos sabían de la condición de su madre, pero eligieron ocultarla, y aún así intentaban convencerla de asumir la responsabilidad por su padre, fue una traición que María sintió profundamente. El rencor y el resentimiento antiguos se mezclaban ahora con una nueva capa de decepción y tristeza. El impacto de esta noticia golpeó a María con una fuerza inesperada. La idea de que sus hermanos, con quienes compartía recuerdos de infancia y lazos de sangre, hubieran mantenido en secreto la gravedad de la situación de su madre, era algo que María no podía comprender. Se sentía traicionada, no solo por la ocultación de la verdad, sino también por el intento de sus hermanos de implicarla en el cuidado de su padre sin compartir toda la información. A pesar de todos los recuerdos dolorosos asociados a él, la idea de su padre, ahora frágil y dependiente, siendo abandonado por aquellos que deberían cuidarlo, la atormentaba. María sabía, en el fondo, que no podría vivir consigo misma si permitiera que él enfrentara sus últimos días en completa soledad, incluso si había sido la fuente de tanto sufrimiento en su vida. Con el luto por su madre comenzando a dar paso a una triste aceptación, María se sintió impulsada a actuar. La decisión de volver a su ciudad natal no fue fácil. Cada kilómetro recorrido traía de vuelta recuerdos de un pasado que deseaba poder olvidar. Pero la determinación de hacer lo que creía correcto superó el miedo y la vacilación. Al llegar a la ciudad, María enfrentó el peso de sus traumas, sintiendo una mezcla de ansiedad y resolución. Informada de que su padre había sido llevado a un asilo, se dirigió hacia allá, sus pasos ecoando su incertidumbre interna y la tenue esperanza de reconciliación. María entró en el asilo con el corazón pesado, cada paso acercándola a aquel con quien tenía tantas cuentas pendientes. Al verlo, sentado solo con la mirada perdida en algún punto distante, la realidad de su estado la golpeó con fuerza. El hombre frente a ella era solo una sombra del padre que recordaba,
marcado por el tiempo y las enfermedades que le robaban la memoria y la independencia. Al cruzar el umbral del asilo, María sintió una opresión en el pecho, una mezcla de tristeza y nerviosismo. La atmósfera del lugar, con sus paredes desgastadas y el murmullo de voces lejanas, parecía resonar con la gravedad de su visita. Avanzó lentamente por el pasillo, cada paso resonando en el silencio, acercándola a la inevitable confrontación con su pasado. Al llegar a la sala donde se encontraba su padre, María se detuvo un momento en la entrada, observándolo desde la distancia. Lo vio allí, sentado en una silla de ruedas, con la mirada fija en un punto indeterminado, ajeno a todo a su alrededor. La imagen de su padre, que alguna vez fue una figura imponente y autoritaria, ahora reducido a un hombre frágil y perdido, la conmovió profundamente. El impacto de verlo en ese estado la golpeó como una ola fría. Las emociones se agolparon en su garganta, mezclando la pena por el hombre que una vez fue su padre con la tristeza por todo lo que se había perdido entre ellos. El tiempo y las enfermedades habían robado a su padre de su memoria, de su independencia, dejando atrás solo una sombra de la persona que había sido. En ese momento, María comprendió la crudeza del paso del tiempo y la fragilidad de la vida, enfrentándose cara a cara con la realidad de que el hombre que una vez la había desafiado ahora estaba irrevocablemente cambiado. En una tarde de visitas regulares al asilo, María encontró a su padre en un momento de lucidez inusual. Sentándose a su lado, tomó su mano, buscando consuelo en esa conexión frágil. María se acercó lentamente, su voz temblorosa al romper el silencio. «Papá, soy yo, María». Su padre levantó la mirada, sus ojos vacilando entre el presente y las sombras de sus recuerdos, como si estuviera luchando por encontrar algo familiar en el rostro de su hija. Por un breve momento, María sintió una conexión, como si hubiera logrado atravesar la neblina que envolvía su mente. Con voz quebrada, él comenzó a hablar, sus palabras cargadas de una sinceridad que María nunca había escuchado antes. «María, necesito que sepas, siempre te he amado. Mucho». Luego, con una lucidez sorprendente, continuó: «María, incluso en mis peores días, el amor que sentía por ti y tus hermanos nunca disminuyó. Yo, me perdí en mis propios errores, en el alcohol, en mis dolores que dejé consumir todo lo que era. Fallé con ustedes, fallé en mostrar mi amor, en ser el padre que merecían». Las palabras de su padre, cargadas de arrepentimiento y dolor, resonaron en María. Era como si, después de todos estos años, finalmente estuviera escuchando las palabras que había anhelado, una confesión de amor y fallas que nunca esperó recibir. Las palabras de su padre eran como piezas de un rompecabezas que María había pasado años intentando armar, cada una representando un fragmento de su vida, marcado por el dolor, la confusión y la búsqueda de reconocimiento y amor. Durante tanto tiempo, había tratado de comprender las razones detrás de la distancia y el abandono, intentando encontrar un sentido en el laberinto de emociones que la habían acompañado desde la infancia. María, mientras sostenía su mano, las lágrimas fluyendo libremente, añadió: «Siempre quise entender, papá. Porque las cosas fueron como fueron, porque te perdiste de esa manera». María, con lágrimas surcando su rostro y la voz entrecortada por la emoción, sostuvo la mano de su padre con delicadeza. Su corazón, aunque aún herido, buscaba respuestas a las preguntas que la habían atormentado durante años. Con un suspiro tembloroso, añadió: «Siempre quise entender, papá. Porque las cosas fueron como fueron, porque te perdiste de esa manera. ¿Por qué nos dejaste solos en la oscuridad, luchando por encontrar la luz sin tu guía?». Sus palabras, cargadas de dolor y anhelo, buscaban desentrañar los misterios de su pasado y encontrar algún sentido en la tormenta emocional que había sido su vida. Su padre, con un hilo de voz que denotaba el esfuerzo que le costaba hablar, respondió: «El miedo, el arrepentimiento. Dejé que esas sombras me definieran, que dictaran mis pasos. Y en ese camino oscuro, lastimé a quienes más amaba. Si hay algo que deseo transmitirte, es la importancia de vivir sin dejar que el miedo controle tus elecciones, como tristemente lo permití yo. Que no guíe tu vida como lo hizo con la mía». Sus palabras, teñidas de una profunda tristeza y un atisbo de sabiduría tardía,
eran un eco de las lecciones aprendidas en la dureza de sus propias experiencias. La conversación fue profundamente emocional para ambos. Para María, era la confirmación de algo que inconscientemente siempre esperó escuchar, pero temía que nunca sucedería. Para su padre, era una oportunidad de expresar, aunque tardíamente, sus sentimientos más verdaderos, un intento de reparación simbólica. Yo, te perdoné, papá. Me tomó tiempo, pero eventualmente comprendí que aferrarme al rencor solo profundizaba mi propio dolor. Escuchar tu admisión y tu arrepentimiento significa mucho para mí, más de lo que puedo expresar, dijo María, con una sinceridad que resonaba en cada palabra. El padre, con una voz cargada de emoción y gratitud, respondió, gracias, María. Tus palabras son un bálsamo para mi alma. Saber que has encontrado la fortaleza para perdonar me brinda una paz que no creí posible. En ese momento, una conexión profunda y sanadora se estableció entre ambos, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Ese momento de vulnerabilidad y sincero intercambio marcó un punto de inflexión en la relación entre María y su padre. Aunque las cicatrices del pasado no podían borrarse completamente, la conversación abrió un camino hacia un nuevo entendimiento mutuo. María salió del asilo ese día sintiendo una ligereza que no había sentido en años, como si una parte de ella que había estado dormida finalmente comenzara a sanar. En los meses siguientes, María se dedicó a cuidar de su padre con una dedicación que incluso a ella misma la sorprendió. Cada visita al asilo era una oportunidad para redescubrir fragmentos del hombre que había sido antes de que la enfermedad y el alcohol oscurecieran su verdadera esencia. Esos momentos, aunque a menudo marcados por el dolor de la pérdida inminente, también estaban llenos de una belleza inesperada, la belleza de la reconciliación, del entendimiento mutuo y, sobre todo, del perdón. Cuando finalmente llegó la noticia del fallecimiento de su padre, María sintió una mezcla compleja de dolor y alivio. Dolor por la pérdida definitiva, y alivio por saber que él estaba en paz, libre de las ataduras que tanto lo habían atormentado en vida. En el funeral, mientras se despedía, María sintió la presencia de una fuerza tranquila dentro de ella, una señal de que había hecho las paces no solo con su padre, sino también con una parte dolorida de sí misma. La vida de María, después de la muerte de su padre, tomó un nuevo rumbo. Se dio cuenta de que el acto de perdonar había sido, de alguna manera, un regalo que se había dado a sí misma, liberándola de un pasado que le impedía vivir plenamente el presente. Inspirada por su propio viaje de sanación, María comenzó a involucrarse con grupos de apoyo, compartiendo su historia y ayudando a otros a encontrar el camino hacia el perdón y la reconciliación en sus propias vidas. Con el tiempo, María también retomó proyectos y sueños que había dejado de lado, ahora vistos bajo una nueva luz. Se redescubrió en antiguos hobbies, viajes y en la escritura, donde encontró un canal para expresar sus experiencias y emociones más profundas. Su historia, una vez marcada por el dolor y el resentimiento, se transformó en una de esperanza y renovación. María también se acercó aún más a sus hermanos, reconstruyendo los lazos que se habían desgastado a lo largo de los años. Juntos, aprendieron a compartir sus historias, a entender y perdonar las fallas de cada uno, uniéndose en el recuerdo compartido de sus padres. Al final, la vida de María se convirtió en un testimonio del poder transformador del perdón. Aprendió que, aunque el camino hacia el perdón puede ser largo y a menudo doloroso, también trae consigo la promesa de una nueva libertad, la libertad de seguir adelante, de abrir el corazón a nuevas experiencias y de vivir una vida definida no por las sombras del pasado, sino por la luz de un futuro construido con compasión, amor y entendimiento. Y así, María continuó su viaje, no más como la hija marcada por el dolor y el resentimiento, sino como una mujer que encontró en su corazón la fuerza para perdonar, amar y, sobre todo, vivir plenamente.